Durante décadas, Japón fue presentado como una de las grandes excepciones de la política internacional, un país devastado por la Segunda Guerra Mundial que renunció oficialmente a la guerra, limitó su papel militar, evitó proyectar poder fuera de sus fronteras y convirtió el pacifismo en una parte esencial de su identidad nacional. Mientras otras potencias acumulaban arsenales, ampliaban bases y competían por zonas de influencia, Japón apostó por una fórmula distinta: crecimiento económico, tecnología, comercio global y protección bajo el paraguas militar de Estados Unidos. En apariencia era una potencia rica, sofisticada y moderna, pero voluntariamente contenida. Sin embargo, esa imagen está cambiando a una velocidad sorprendente. Japón está aumentando su gasto militar, comprando misiles de largo alcance, reforzando sus islas del sur, estrechando su alianza con Washington y preparándose para escenarios que hasta hace poco parecían impensables. Y detrás de todo ese giro aparece una pregunta cada vez más importante. ¿Está Japón preparándose para una guerra con China? ¿O está intentando evitarla, precisamente mostrando que si Pekín decide cambiar por la fuerza el equilibrio del Indo-Pacífico, el coste podría ser demasiado alto? Bienvenido al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Para entender lo que está ocurriendo hoy en Japón, primero hay que remontarse al final de la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota de 1945, el país quedó completamente devastado, perdió su imperio colonial y fue ocupado por Estados Unidos hasta 1952. Durante esa ocupación se redactó una nueva constitución que transformó por completo el papel de Japón en el mundo. Su elemento más conocido fue el artículo 9, mediante el cual el Estado renunciaba para siempre a la guerra como instrumento para resolver conflictos internacionales y declaraba que no mantendría fuerzas armadas con potencial bélico. Aquella disposición convirtió a Japón en un caso prácticamente único. Sin embargo, el inicio de la Guerra Fría modificó rápidamente los planes de Washington. Estados Unidos necesitaba un aliado fuerte en Asia frente a la expansión del bloque liderado por Moscú, y por ello permitió la creación de unas fuerzas de autodefensa que, aunque oficialmente no era un ejército convencional, acabarían convirtiéndose en una de las organizaciones militares más avanzadas del planeta. La diferencia residía en su misión, pues era exclusivamente defensiva y su capacidad para operar fuera del territorio nacional quedaba muy limitada. Durante las décadas siguientes, Japón consolidó un modelo estratégico muy particular. Mientras Estados Unidos asumía la mayor parte de la carga militar en el Pacífico Occidental, Tokio concentraba sus esfuerzos en reconstruir su economía. El llamado milagro económico japonés convirtió al país en una potencia industrial y tecnológica, mientras el gasto en defensa permanecía, por regla general, alrededor del 1% del PIB. Durante generaciones, esa cifra se convirtió casi en una norma no escrita y simbolizaba la voluntad de evitar cualquier imagen de militarización que recordara al Japón imperial. Pero el entorno estratégico que hizo posible ese equilibrio ha cambiado profundamente. Corea del Norte continúa desarrollando misiles balísticos y armas nucleares capaces de alcanzar territorio japonés. Rusia ha reforzado su presencia militar en el Extremo Oriente y mantiene abierto el contencioso por las Islas Kuriles. Sin embargo, el verdadero factor que ha transformado por completo la visión estratégica de Tokio ha sido el ascenso de China. Hace apenas 40 años, China todavía era un país relativamente pobre, cuya influencia militar resultaba limitada. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Es la segunda economía del mundo, dispone de la mayor marina de guerra en número de buques, desarrolla misiles hipersónicos, portaaviones, cazas de quinta generación y una industria militar capaz de producir armamento a un ritmo que preocupa seriamente a los Estados Unidos y sus aliados. Las tensiones se han hecho especialmente visibles alrededor de las islas Senkaku, administradas por Japón pero reclamadas por Pekín, que las denomina Diaoyu. En los últimos años, buques de la Guardia Costera China y embarcaciones gubernamentales han incrementado de forma constante sus incursiones en las aguas próximas al archipiélago. En paralelo, la aviación japonesa debe realizar cada año cientos de despegues de emergencia para interceptar aeronaves chinas que se aproximan a su espacio aéreo.
Lo que antes eran incidentes esporádicos se ha convertido en una rutina casi diaria. Sin embargo, para los estrategas japoneses, estas islas no representan el principal motivo de preocupación. El verdadero centro de gravedad de toda la región se encuentra mucho más al sur, en Taiwán. A primera vista podría parecer un asunto ajeno a Japón. Después de todo, Taiwán es una isla situada a unos cientos de kilómetros de las costas japonesas y el conflicto gira en torno a la relación entre Pekín y Taipei. Pero desde la perspectiva de Tokio, una guerra en Taiwán tendría consecuencias inmediatas para su propia seguridad nacional. La primera razón es geográfica. Las islas más meridionales de Japón pertenecen al archipiélago de Ryukyu, que se encuentra muy cerca de Taiwán. Algunas apenas distan unos 100 kilómetros de la isla. Si estallara un conflicto, buena parte de esa zona quedaría integrada en el teatro de operaciones militares. La segunda razón es económica. Japón depende enormemente del comercio marítimo. La inmensa mayoría de sus importaciones de petróleo, gas natural y materias primas atraviesan las rutas cercanas a Taiwán y al mar de China Meridional. Si esas vías quedaran bloqueadas o interrumpidas, el impacto sobre la economía japonesa sería inmediato. Además, Taiwán ocupa una posición central en la producción mundial de semiconductores avanzados, componentes esenciales para la industria electrónica, automovilística y tecnológica japonesa. Pero existe un tercer motivo todavía más importante: Estados Unidos. Japón alberga algunas de las bases militares estadounidenses más importantes del mundo. Okinawa concentra decenas de miles de militares norteamericanos, además de aviones de combate, unidades anfibias y capacidades logísticas fundamentales para cualquier operación en el Pacífico Occidental. En caso de una invasión china de Taiwán, resulta difícil imaginar que esas bases permanecieran al margen del conflicto. Y si fueran utilizadas por Estados Unidos, también podrían convertirse en objetivos militares para Pekín. Esta nueva realidad quedó resumida en una frase pronunciada por el ex primer ministro Shinzo Abe en diciembre de 2021, tal vez el dirigente japonés que más impulsó la transformación estratégica del país. Una emergencia en Taiwán es una emergencia para Japón. Aquellas palabras marcaron un cambio de enorme importancia. Por primera vez, un líder japonés vinculaba de forma tan directa la seguridad nacional del país con el futuro de Taiwán. A partir de ese momento comenzaron a acelerarse decisiones que habrían resultado impensables apenas unos años antes. En 2022, el gobierno aprobó una nueva estrategia de seguridad nacional que rompía con varias de las líneas rojas mantenidas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El documento identificaba explícitamente a China como el mayor desafío estratégico para Japón y proponía reforzar significativamente las capacidades militares del país. La medida más llamativa fue el anuncio de que Japón incrementaría progresivamente su gasto en defensa hasta situarlo en torno al 2% del PIB, una cifra similar a la que la OTAN exige a sus miembros. Puede parecer un simple porcentaje, pero para Japón supone una auténtica revolución política. Significa abandonar una tradición mantenida durante más de medio siglo y convertir al país en una de las naciones con mayor presupuesto militar del planeta. Ese aumento presupuestario ya se está traduciendo en capacidades concretas. Japón ha adquirido misiles del crucero Tomahawk a Estados Unidos. Está desarrollando inversiones mejoradas de sus misiles tipo 12 con alcances superiores al 1.000.000 de kilómetros y ha comenzado a desplegarlos en las islas del sudoeste, precisamente las más cercanas a Taiwán. También continúa incorporando cazas furtivos F-35, nuevos submarinos, destructores equipados con el sistema Aegis y avanzados sistemas de defensa antimisiles. Pero quizás el cambio doctrinal más importante sea otro. Durante décadas, las fuerzas de autodefensa estaban concebidas exclusivamente para responder a un ataque una vez iniciado. Ahora Japón habla abiertamente de desarrollar capacidades de contraataque, es decir, disponer de medios para destruir las bases, aeródromos o plataformas desde las que un enemigo estuviera lanzando ataques contra territorio japonés. Aunque el gobierno insiste en que seguirían utilizándose únicamente con fines defensivos, la diferencia respecto a la doctrina tradicional es enorme. Ese cambio no se limita al armamento.
Tokio está reforzando las infraestructuras militares de Okinawa y de las pequeñas islas del archipiélago Ryukyu, construyendo depósitos de munición, ampliando pistas de aterrizaje, desplegando radares y baterías antibuque y mejorando las capacidades logísticas para sostener operaciones prolongadas. Incluso se han elaborado planes de evacuación para decenas de miles de civiles que viven en las islas más próximas a Taiwán en caso de crisis. Todo ello se desarrolla, además, en estrecha coordinación con Estados Unidos. La alianza entre ambos países constituye el pilar central de la estrategia japonesa desde hace más de 70 años, pero nunca había alcanzado un nivel de integración tan elevado. Ambos gobiernos realizan ejercicios militares conjuntos con una frecuencia creciente, coordinan sus planes para un posible conflicto en el estrecho de Taiwán y comparten información de inteligencia de manera cada vez más intensa. A esa cooperación se han sumado otros factores regionales. Japón ha fortalecido sus relaciones de defensa con Australia, India, Filipinas y Corea del Sur, países que, pese a mantener intereses diferentes, comparten una preocupación común por el creciente poder militar chino. Iniciativas como el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, conocido como Quad, reflejan la voluntad de construir una red de alianzas capaz de equilibrar la influencia de Pekín en el Indo-Pacífico. Ahora, ¿todo este rearme significa que Japón considera inevitable una guerra con China? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece. Buena parte de los analistas sostienen que el objetivo de Tokio no es preparar una guerra ofensiva, sino reforzar sus capacidades de disuasión. En estrategia militar existe una idea muy conocida: un país bien preparado resulta mucho menos atractivo como objetivo. Si China percibe que una operación contra Taiwán implicaría enfrentarse también a unas fuerzas japonesas mucho más capaces y a una alianza regional sólidamente coordinada con Estados Unidos, el coste potencial de cualquier aventura militar aumentaría considerablemente. En otras palabras, Japón podría estar armándose para evitar que la guerra llegue a producirse. La paradoja es evidente: cuanto más sea su capacidad para responder a un ataque, menor podría ser la tentación de un adversario para iniciarlo. Sin embargo, esa estrategia también entraña riesgos. A medida que ambos bandos incrementan sus capacidades militares, realizan más maniobras y despliegan más medios cerca de zonas sensibles como Taiwán o las islas Senkaku, aumenta también la posibilidad de incidentes, errores de cálculo o escaladas no deseadas. La historia demuestra que muchas guerras comenzaron porque una crisis local terminó descontrolándose. Si alguna vez llegara a estallar un conflicto abierto entre China y Japón, ninguno de los dos países tendría garantizada una victoria rápida. China dispone de una enorme superioridad demográfica, industrial y naval, además de operar muy cerca de su territorio continental. Japón, por su parte, posee una fuerza aérea y una marina altamente tecnológicas, una industria avanzada y sobre todo la posibilidad de contar con el respaldo militar de Estados Unidos, cuyo papel sería tal vez el factor decisivo para inclinar el equilibrio estratégico. Por eso, más que preguntarse si Japón está preparándose para atacar a China, quizá la cuestión correcta sea otra: ¿está Japón preparándose para un mundo donde la guerra ya parece inevitable? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Espero que hayas disfrutado del video, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ahora te invito a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta pronto.